Chavales, hoy vamos a hacer una paella y no cualquier paella, sino la mejor paella que han visto aquí en los Estados Unidos, aquí en California. Me vais a acompañar en todo el vídeo a comprar los ingredientes para hacerla y ver la reacción de la gente, porque hemos invitado a 3 personas, los de la casa, una amiga mía y alguien más seguramente. Por eso me he levantado a las 6 de la mañana, no son ni las 7, ya estoy en la calle, voy a dar una vuelta corriendo, hacer un poco de ejercicio para compensar bien el día. Algunos centímetros más tarde. Tío, es que ya le he liado de buena mañana, quería correr, pero no tanto, ¿sabes? Cuando empiezo a correr me pongo metas, logro una meta y luego digo, bueno, aún puedo más, pues otra meta y otra meta y así. Ya son casi las 8 y quería estar ya a las 8 en casa. Ahora entiendo a los norteamericanos cuando vienen a Cataluña que hay unos paisajes increíbles y flipan. Lo que para mí, en mi casa al lado tenemos unas montañas enormes y unos paisajes que son chulos, yo estoy acostumbrado, pero sé de la gente, de los turistas que vienen a Cataluña, alquilan un coche o sí para irse a la montaña. Ahora les entiendo. No quiero generalizar, pero no puedes comparar lo que tenemos en casa con estos paisajes de aquí. Realmente aquí hubo un incendio bastante heavy hace unos años. Esto que estáis viendo fue una mezcla de 2 incendios, el Picket Fire que fue en 2025 y el Glass Fire que fue en 2020. Fue uno de los más devastadores del valle, quemando como unas 27.000 hectáreas de bosque y tuvieron que evacuar a muchísima gente. Si no hubiese sido por esos incendios, esto se vería tal que así. Es una lástima lo de los incendios y cada vez va peor. Es que realmente es culpa de nosotros, de todos los humanos. Sí que ya está muy mentalizado todo este tema, pero es que te sigue sorprendiendo sobre todo las administraciones que no están preparadas para todo lo que está pasando este año y para lo que viene. Aquí aprendieron a mala manera, ahora ya por suerte la administración es súper rápida en este tema aquí en el valle. Con lo bonito que podría ser todo esto, hay miles y miles de personas que viven al lado de la montaña o dentro de la montaña, en puro bosque. Imagínate tú en esa situación que ves a tu casa quemándote. Es que me parece una locura. A mí por suerte no me ha pasado, no vivimos en la montaña. Podría pasar, o podría pasar a tus familiares. Es que no se sabe nunca, es una ruleta rusa. Vale, ya basta de chapa porque me estaba poniendo ya un poco pesado, un poco cansino con esto. Rumbo a casa, que hay que trabajar un poquito y luego a comprar los ingredientes para la gran paella. Primera parada para comprar los ingredientes aquí en el Farmers Market. Voy a comprar los pimientos, cebolla, ajo y alguna cosa más. Si encuentro azafrán ya sería puntazo. Vale, necesitamos sepia, pero no hay. Pues hemos encontrado el squid, el calamar, que realmente tiene buena pinta. Mirad el precio, a $12 la libra, que no sé cuánto es la libra, pero tiene buena pinta. Vale, tomates para la paella. Estos no los queremos. Estas son de ensalada, necesitamos algo jugoso. Vamos a coger de estos. Cebolla, yo creo que con una cebolla de estas más que suficiente. Y ahora uno de los ingredientes más importantes, el pimiento. Me voy paseando por el mercado con la bolsa esta porque no la quiero dejar en el sol, que se me va a derretir todo el hielo. Estamos en el supermercado y quería comprar azafrán para hacerlo bien. Mirad el precio, $19, que realmente es solo esto de aquí. No, paso. Y ahora, lo último que nos queda son los mejillones o almejas. Lo tenemos, he comprado mejillón y también almejas, una de cada, así vamos bien. 346 minutos más tarde. Hasta ahora estaba trabajando y ya me he cansado. Ya son las 4 y aquí en Estados Unidos la gente come muy temprano. Vamos a cenar como a las 7 hemos dicho. Voy a empezar a preparar los ingredientes para tener ya algo avanzado que no os pille el todo por las bañas. Empezamos cortando los vegetales. No los vamos a cortar manualmente, por suerte. Tengo esta máquina que me va a ayudar mucho porque al final vamos a ser 10 personas. Una locura. Oye, pues sí. Te juro que estaba usando la máquina y digo,
Buah, esto es la hostia, porque no lloras cortando la cebolla. Al momento de sacarme de aquí, es decir que ese, supongo que todo en el aire y tal, me está haciendo llorar. En un momento he cortado esto de aquí y esto de aquí. Vamos muy bien de ti. Y estos son las gambas que tenemos, que ya las tenían aquí en casa congeladas, más que suficiente. Lo que no he encontrado aquí en Estados Unidos es las cabezas. Te venden todas las gambas en todos los sitios sin cabeza, bro. ¿Qué es una paella sin cabezas de gamba? Que alguien me lo explique. Quitan la mejor parte de la gamba. Un fallo enorme. Para cocinar rápido y tan fácil, pero se pierde la esencia. A mí que me quiten las cabezas, ¡fua! Me duele. De la cabeza es donde sacas todo el jugo, el verdadero jugo, que es lo que da al sabor. Es que cuando cocinas las gambas, que es la primera etapa, ese olor, eso es el néctar. Vale, empezamos al lío. He tenido una idea increíble. Vamos a hacer un juego. Cuando acabe de hacer la paella, los 10 invitados que vengan tendrán que darme una puntuación y algo para mejorar. Voy a intentar hacer lo mejor que puedo. El fuego de afuera, el redondo de afuera no funciona. Solo estamos jugando con la parte de dentro. Me falta chisas. Hemos tenido un contratiempo, una media hora aquí intentando saber cómo funciona el fuego, pero finalmente ahora ya tira. Mirad esto. Bros, mirad esto. Está acabado. What score do you put to the paella? From 1 to 10. 11. No, seriously. No, it's great. Nothing to improve. I wouldn't know what to say. Bueno, la cara de cansado que hago, estoy muerto. Son las 11 ya. Estoy muertísimo. Hasta aquí el vídeo. Ha habido un vino que he probado que ha sido increíble. La paella ha quedado muy buena. Estoy muy contento con el resultado. También han traído algo de carne, algo de quesos. Ha sido un día muy chulo. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!